Eran finales del mes de marzo de 1993. La lluvia era muy intensa en la provincia de Azuay y Cañar. Días antes del 23 de marzo se había producido un gran incendio en la fábrica Huapán en Azogues, lo que produjo el derrame del búnker de diésel sobre el río Burgay. Mi defensa de bastar los intereses económicos ajenos al bienestar del pueblo ecuatoriano. El 29 de marzo, a eso de las 21:30, se conoció la primera información sobre grandes piedras caídas en el sector de Tahual, el cual es el ingreso a los cantones orientales de la provincia de La Azuay. Al amanecer del 30 de marzo, las noticias no eran buenas. El río Cuenca y Jadán se habían taponado con más de 50 millones de metros cúbicos de material petro desgarrado desde la parte alta. Era el cerro Tamuga que se había deslizado. La defensa civil y los bomberos fueron los primeros en llegar al sector del descanso y ayudar a las personas que trataban de rescatar sus pertenencias de sus viviendas antes de que el agua inunde el lugar. Allí comenzaron 30 días de angustia para los habitantes de la zona de Chauyabamba y Charasol, en Azogues. Igual para los habitantes de aguas bajos del dique que se formó, es decir, para las poblaciones de Pauta y parte de Gualaceo. El presidente de ese entonces era Sixto Durán Ballén. Trasladó su oficina a las Atenas del Ecuador para atender personalmente la situación. El ingeniero Luis Monsalve en sus apuntes señala que esos meses las lluvias fueron tan intensas que se registró un promedio de 199% en el mes de febrero, más de lo que estaba previsto, mientras en marzo las lluvias aumentaron en un 208%, lo que provocó el crecimiento de los ríos, las inundaciones y los deslaves en varios sectores del sur del país. Fueron 150 millones de metros cúbicos de agua que se reposaron en la zona, formando una laguna gigante y taponando viviendas, terrenos productivos, y cada día el agua del río Cuenca regresaba con dirección a la ciudad. El sector conocido como La Josefina fue declarado en estado de emergencia en la presidencia de Sixto Durán Ballén en el periodo 1992-1996. Este estado fue ampliado por Chamil Maguad y por otros mandatarios. A mediados del mes de abril la situación se ponía más preocupante porque no se desfogaban las aguas. Carlos Laime, habitante de Paute, recuerda que tuvieron que salir del cantón y refugiarse en la parte alta, donde el ejército levantó un campamento. Cada vez se dificultaba más el camino por las recientes lluvias. Finalmente llegamos al lugar desde donde se podía tener una clara visión de lo acontecido. Media montaña se vino abajo, justo en el lugar donde se encontraban las canteras de piedra, y todo el material que cayó bloqueó los ríos Paute y Jadán, que al no poder seguir su curso formaron estos grandes embalses que cada día se extienden más. Evidentemente no vamos a decir que esa es la causa única, pero hay una responsabilidad civil, administrativa. ¿Por qué se siguieron trabajando esas canteras cuando ya se había pensado que era peligroso? No entendemos el por qué, o mejor dicho, nos tratamos de no decir el por qué porque todos lo sabemos. Es la negligencia de las autoridades, porque las familias que vivían aquí, que poseían tierras aquí, todos los que hemos pasado día o noche por el Tahual, hemos advertido la peligrosidad de ese paso. ¿Quiénes fueron los que permitieron que siga la explotación de las canteras cuando ya se había advertido el grave riesgo? Donde esté este momento el helicóptero, eso es venido desde arriba, el deslave son 550 metros hasta donde se quedó, y hasta los ríos son unos 150 más. Claro, o sea que una parte quedó ahí y toda esta parte verde, obvio, también se vino debajo y se quedó ahí. Y ahí tú veías al principio casas íntegras con su visto desde arriba, con su tejado perfecto. El tejado estaba en los suelos, y entre los suelos y el tejado un mínimo, unos centímetros de diferencia de las maderas, y debajo lo único superviviente es los cuyes, no había nada más, no había seres humanos. Y los cuyes han supervivido, casi todos, conejos y cuyes han supervivido, y los perritos. No puedes imaginar qué trágico era acá abajo en la montonera de piedras donde están ahora los tractores, los perros buscando la ropa de sus seres queridos.
No, y una viejita con lo que le trajo el perro en la boca, que era la pollera de su hija, pedazos de la pollera de su hija, que alcanzó a sacar el perro. Monseñor, se habla mucho ahora de los damnificados de esta tragedia, pero al ver nosotros a la gente en este sector, y creo que en muchos lugares del país, no son damnificados por el derrumbe o por causa de la naturaleza, porque ellos eran damnificados inclusive antes de que suceda este problema, gente de una pobreza infinita. Damnificados por todos nosotros, Freddy. Nosotros los hemos damnificado. Ellos vivían en una resignación estoica que, perdóname que use esa palabra griega y pagana, pero que creo que era una resignación de la que se abusaba. Esta gente, con excepciones, que ha sido víctimas de muchas injusticias, y creo que la injusticia no la podemos culpar a tal o cual patrón, porque yo creo que ha sido injusticia histórica, constante, permanente, institucional. Mientras tanto, el agua seguía con dirección a Cuenca e incluso los cálculos de la cota habían fallado y eso provocó que más sectores inunden. Una situación similar vivían los habitantes de la parte de Azogues. Según Serrano, alcalde de ese entonces, dijo que se invirtieron más de $1 millón convertido a la moneda extranjera porque en el 93 aún se utilizaban sucres para atender la emergencia. También recuerda que el cuerpo de bomberos adquirió una lancha que le sirvió para visitar los sectores aledaños. Otras han sido arrasadas por el agua y lo más preocupante es que las aguas siguen avanzando y la tragedia se vuelve realmente impredecible. Es desesperante por cuanto se ha ido gran parte del dique. Como podemos ver, el agua se encuentra prácticamente en la mitad de la ciudad. Vamos, muévase, señor, muévase, por Dios, tenemos apenas 15 minutos. Rapidito, Tanto militares como policías evacuaban a las personas que a último momento querían retirar sus pertenencias. El 1 de mayo el agua desfogó a eso de las 5 de la mañana. Según los técnicos, hubo caudales que superaron los 600 metros cúbicos de agua por segundo. Fue impresionante, parecía el río Guayas, dijo José López, un habitante de Paute que vivió toda la experiencia. Desde la parte alta, Laime vio cómo la casa de su madre y sus familiares se caían como castillos de naipe, cuando el agua producto del desfogue llegó hasta el parque de Paute. Fue el caudal en la zona de desastre, declarada alerta blanca. Poco a poco, moradores de las áreas afectadas podrán reiniciar sus actividades. Terminó emergencia eléctrica. Paute funciona desde las 3 de la tarde. Teleamazonas presenta su noticiero 24 horas, bajo la dirección de Abel Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Iniciamos este noticiero con información sobre la situación que atraviesa el austro ecuatoriano. Hoy entró en vigencia la alerta blanca en la zona del desastre. Esto permite que los pobladores puedan regresar a sus propiedades y desarrollar su actividad con normalidad, mientras que las personas que perdieron sus viviendas deberán permanecer en los sitios de refugio. Entre tanto, el tránsito vehicular quedó suspendido en las zonas de riesgo. El propio presidente, arquitecto Sixto Durán Ballén, puso a funcionar la central hidroeléctrica de Paute este día. El primer mandatario visitó esta mañana el complejo de generación eléctrica, constatando que no se han producido allí daños de naturaleza alguna. El presidente de la República hizo un sobrevuelo sobre la zona del desastre y en especial sobre el complejo hidroeléctrico de Paute. El mandatario constató los niveles de agua y sedimentos que han llegado hasta la presa de Daniel Palacios y de cómo se ha procedido a la evacuación de los niveles de agua. El presidente echó a funcionar nuevamente el complejo hidroeléctrico y confirmó que no habrán racionamientos de energía. Los daños son en la carretera, en los accesos, hemos visto el puente está intacto, pero la central mismo acabamos de decir que se ha puesto en funcionamiento la unidad número 3, con lo cual se reinicia el abastecimiento de la presa Amalusa al sistema nacional interconectado. Progresivamente durante el día y durante la semana se seguirán incrementando la totalidad de las unidades según lo requiera la necesidad del país. Como efecto del desastre natural ocurrido en el sector de la Josefina, jurisdicción de los cantones Cuenca, Paute y Gualaceo de la provincia de La Suay, se deslizó millones de metros cúbicos de material. En lugares el dolor por los destrozos es la manifestación más común. En Chayabamba hubo fiesta. En otros lados hay dolor, pero aquí en Chayabamba, en la provincia de La Suay, hay un ambiente de alegría. Conversamos con el presidente del Comité de Crisis de Chayabamba, el doctor Marcelo Lloret. ¿Cómo se siente, doctor? Bueno, muy emocionados, como no puede ser de otra manera. Preocupados, desde luego, pues Paute
aspiramos que las cosas no sean tan graves y tremendas. Quienes fueron perjudicados por la anegación del sector sufrieron durante un mes hasta que las aguas llegaron a sus propiedades. Las secuelas de la inundación son considerables, pese a que en el sector el agua estuvo menos de una semana inundando Challabamba. Luego de años de abandono en los cuales se explotó forma indiscriminada de los áridos, en la cuenca del río Paute se deterioró el entorno natural y se puso en grave riesgo la estabilidad hidrogeológica de la zona. Con decisión política, el 17 de junio del 2010 se inició el plan de remediación ambiental y social cuando el ECOM, Rafael Correa, expidió el decreto ejecutivo número 389 que declara el estado de excepción en la zona 1, La Josefina, debido, según los estudios que motivan dicha decisión, a factores de riesgo, inestabilidad y vulnerabilidad, así como debilidad estructural de los cerros colindantes, que constituían un verdadero atentado en la seguridad de la población en la región. Hoy se cumplen 30 años del desastre de La Josefina, que dejó 150 muertos, 7.000 damnificados, 200 millones de metros cúbicos de material rocoso deslizados, 150 millones de dólares en pérdidas económicas, 200 millones de metros cúbicos de agua represada y decenas de casas que fueron inundadas y destruidas en la zona afectada. El fatídico 29 de marzo de 1993 aún se mantiene intacto en la memoria de gran parte de las personas que se convirtieron en protagonistas de este hecho. Este mes se cumple un año más de la tragedia que dejó cientos de personas en la pobreza, parte de los ciudadanos que perdieron todo por la fuerza del agua. Luego de un par de años recibieron a manera de donación por parte de varias instituciones terrenos y casas en la parroquia de San Cristóbal. A esta división se la denominó Pueblo Nuevo. Sin embargo, lo de nuevo no duró mucho, y no solo por el paso de los años, sino por las condiciones infrahumanas en las que ahora viven. Carecen de agua potable, alcantarillado y teléfonos convencionales. Colocó alrededor de 60 tanques vacíos de combustible de 55 galones cada uno, y esto permitió que la casa flotara conforme su propietario había querido. Pasó un mes sobre el agua, y cuando bajó el agua, bajó la casa y se fue ubicado en la carretera. De la carretera lo cargamos en un tráiler y le pasamos hasta el sitio donde se encuentra. Mi defensa de bastardos intereses económicos ajenos al bienestar del pueblo ecuatoriano.